y vuelves y lo platicas 3,000 veces y 7,000 veces y pruebas acá y pruebas allá. Y lo que decías es realmente triste que cambios en nuestra legislación existan a partir de una situación tan dolorosa, a partir de este movimiento de las mamás. Hace como un año, ya le perdí de vista, pero estoy dedicándome a buscarla. Había una asociación en Facebook, lo vi, que juntaban dinero para las mamás que aún no encuentran a sus hijos en Tijuana. ¿Por qué pedían dinero? Pues porque pierden su trabajo, porque se infiltran. O sea, cuando a mí me explicaron eso, dije, ¿es en serio? Ellas arriesgan su vida. Sí, se meten a prostíbulos en la frontera con Estados Unidos, son capaces de llegar hasta donde no tienes idea, con tal de saber dónde están sus hijas. Y en el caso de Campo Algodonero, fue justamente esta indignación de hacer de menos este hecho. Es que, pues, y porque también había varias hipótesis alrededor, y los periódicos, las revistas, los programas a veces eran muy amarillistas, porque también en ese tiempo 2009, contexto de Ciudad Juárez, desaparecían las mujeres porque también eran raptadas con el fin de explotación sexual a Estados Unidos o a los límites, entonces, en Tijuana. Entonces, lo reducían a eso, y como a veces había casos en donde las mujeres se iban por su voluntad, entonces decían, de seguro fue eso, señora, de seguro su hija le mintió, fue a la fábrica, o ni fue a la fábrica, no llegó a su turno, y se fue de loca, porque a lo mejor no gana mucho, y pues gana más de prostituta que de la fábrica. Entonces, hubo una revictimización impresionante. Y ellas decían, no es eso. Y hasta incluso en sus entrevistas dicen, estábamos más hartas nosotros que ellos de ir cada 8 días, a donde fuera. Íbamos a México a ver al presidente, regresábamos, hacíamos huelgas, cerrábamos los lugares donde estaba en ese entonces el gobernador. Bueno, no nos cansábamos hasta que nos voltearan a ver y que no hicieran lo que habíamos dicho de violencia estructural, porque la fiscalía nunca les dio una cachetada, pero sí les dio un golpe de indiferencia, un golpe de discriminación. Sus hijas murieron y sus cuerpos no fueron dignificados, y entonces tampoco ellas. Entonces ahí tienes dos cuerpos, uno ya sin vida y el otro pues tratando de sobrevivir en ese mar hasta encontrar y ese acceso de derecho a la verdad. Una vez que se encontraron los presuntos culpables, porque también culparon a todos y cada uno de los trabajadores de la fiscalía. En aquel tiempo hicieron el procedimiento mal, no hicieron lo que habían dicho de los rondines, y las señoras decían aquí escarben, o sea, busquen, no puede ir muy lejos. No, sí, fue allá, fue acá. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacía que no llegaran a ese acceso a la verdad. Entonces, una vez dado esa sentencia, ellas dijeron, pues sí, ya la dimos, pero todo ese calvario que vivimos, y por parte de la sociedad también, pues fue más doloroso, ¿no? Entonces, parte también de estos documentos dicen, los familiares sufrieron en su salud mental y emocional por la falta de diligencia en la determinación de la identidad de restos encontrados y la falta de información sobre las actuaciones realizadas por parte de las autoridades. No identificaron un cuerpo, han impedido a las familias vivir y obviamente no acompañar en este proceso doloroso de la muerte, porque yo lo he hablado en algunos otros temas, cuando hablamos de duelo. Cuando hablamos de duelo, a veces dices, pues es que es parte de esto, ¿no? Abordar la muerte. Algo vive, ¿cuál es el fin, no? Pero en este caso tan doloroso, ¿cómo lo explicas? ¿Cuál es esa situación contextual de la nueva familia? De la nueva familia sin la hija, sin la mamá, de los hijos sin su mamá. Veo una manita levantada, adelante. Sí, de hecho, maestra, tengo conocimiento que de este asunto la Corte Interamericana sanciona al Estado mexicano y de ahí deriva
que para todos los asuntos en los que esté involucrado una mujer, en este caso, pues, delitos de feminicidio, se deben de aplicar los protocolos de investigación, ¿no? Aplicarse y bueno, y a partir de eso es cuando surge todo eso. De hecho, ya ve que también está el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género que emitió la Corte. Claro, así es. Y justamente eso fue noticia en aquel momento internacional, a todo el Estado mexicano, a las autoridades, a su falta de competencia, ¿no? Para llevar a cabo. Y esto no es personal. Sí, sí, como yo lo he dicho, hay autoridades que de verdad mis respetos, mis respetos. Y a veces me da más coraje porque son los que son más antiguos, los que trabajan en la fiscalía y ya llevan más de 40 años, son los que dicen, no, sí, no, si me hubieran dicho esto que sé hoy, hace 20 años, qué diferencia hubiera sido. Y los jóvenes de hoy entran y, ay, pues, es que pues es cool ser ministerial, ¿no? Tener tu arma, pero para trabajar, para las debidas diligencias, no saben más que tomar fotos, ¿no? A sus patrullas y subirlas a sus redes sociales. Igual también hay psicólogos y psicólogas y me parece también pues muy deshonesto. Pues es que las mujeres víctimas, yo no trato con mujeres víctimas de violencia, me han dicho algunos colegas. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, es que también se lo buscan, como que me desesperan, porque las señoras lloran y lloran y lloran y nada más no se mueven. A ver, la violencia es un proceso para ir. Tú tratas de que la mujer sea consciente de esa situación, pero ¿qué crees? Ella sale a la sociedad donde seguimos así y donde permitimos unas cosas y ya lo normalizamos, ya estamos ya no nos sorprende que en la mañana, en la radio, en donde sea, digan, oh, otra mujer muerta, ya no nos sorprende. Y cuando se reduce el derecho a la verdad y dicen, es que por su culpa, es que regresó, es que se embarazó y él ya no quería, y a ver, ¿quién la manda? Ese tipo de cosas nos han hecho estar cegados y hacer lo que las autoridades, lo que el Estado mexicano les hizo a las mujeres en el caso del campo algodonero. Y eso de verdad hay que llevárnoslo como reflexión. No han podido sanar las heridas, obligadas a vivir con ese dolor permanente que se reaviva cada vez que las noticias anuncian el hallazgo de nuevos cadáveres. ¿Ustedes creen que esas mujeres volvieron a la normalidad? Yo creo que hicieron un gran esfuerzo y eso es parte de la reparación de daño simbólica, ¿no? Exacto, no tuvieron y no lo tienen. Entonces, en materia de psicología, al momento de llegar y de actuar, y por qué no de alguna otra área, ¿cómo vamos a intervenir en este tema? Para empezar, realizando una entrevista de forma integral, empática, en tiempo pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas secundarias tienen una carga de conciencia por temas de culpa. Es que yo una vez vi que sí la pellizcó, pero se me hizo normal. Pasado, del presente, del hecho, es que no me contestó, es que me explicó muchas cosas que se quedaron inconclusas y sobre todo en el futuro. ¿Cuáles van a ser los objetivos en psicoterapia? Bueno, pues trabajar con el duelo, con las secuelas emocionales, con las lesiones psíquicas. ¿Cuáles son las lesiones psíquicas? Son esas alteraciones físicas y emocionales, conductuales, que derivan de algún trastorno o síndrome a partir de ese hecho tan traumático. El trauma es esta obnubilación de un suceso doloroso que ocurren y que obviamente alteran la vitalidad, la homeostasis en la que se encontraba esa familia. No es lo mismo que digan, bueno, pues mi hija sé que tenía cáncer y pues falleció. No es lo mismo a que digas, un día la vi salir de mi casa y al otro día ya no. Y después me enteré que mi hija era víctima de violencia por parte de su pareja, por parte de quien decía quererla. Imagínense ese impacto en la familia. Hay una sobrecarga continua de estrés crónico, de ansiedad, por todo lo vivido y por el proceso que tienen que vivir legal después. Y sobre todo hay que evaluar los factores de riesgo, como suicidio, separación, adicción, sobre todo en los hijos.
Y por otra parte, también vamos a intervenir psicoeducándolos. ¿Con respecto a qué? Al tema de las violencias, a que entiendan qué es y cómo se dan la violencia, ¿no? 2, el concepto de feminicidio. 3, la revictimización. Efectos en cascada puse porque cuando una vez tú hablas, entiendes, le das un nombre, puedes encontrar y darle un significado diferente. Adelante. Maestra, ahí tengo una duda. ¿Qué tan viable es, bueno, como psicólogo, como abogado, como asesor, cuando se tiene o se va a realizar una entrevista con un familiar de una víctima en este caso, pues de feminicidio o a lo mejor de violencia, ¿no? Familiar. El poder grabar las entrevistas, ello en atención a que he escuchado de algunos psicólogos que dicen que es necesario tener empatía con la persona y no estar escribiendo y no tener la mirada fija o ponerle atención en lo que te está diciendo la persona. O sea, no sé qué instrumentos son de los que se pueda valer uno para realizar las entrevistas. Claro, muy buena tu pregunta. Para empezar, como profesionistas, en este caso siempre tiene que haber un objetivo y comúnmente son canalizados, hasta no van por ellos mismos porque están justo en este dolor, pero sí es honesto y profesional compartirle este objetivo. ¿Cuál es el propósito de que yo grabe nuestra sesión? ¿No? O te gustaría, inclusive también como psicólogos, aparte de esto que es una herramienta, siempre fortalecer la habilidad de escucha. Hay una entrevista, tú la puedes hacer semiestructurada, es decir, con preguntas cerradas y preguntas abiertas. Las preguntas que sí puedes, obviamente, estar con papel y lápiz, pues son sus datos personales, ¿no? Pero al momento de decir, tú no vas a decir, oye, bueno, ¿y cómo murió tu hija? ¿No? O relátame paso por paso, sino más bien dar esta pauta al proceso porque llegan sin tener un objetivo concreto. Comúnmente quien ha ido a terapia sabe perfectamente que tú dices, mira, quiero trabajar esto o incluso no, pero no es un tema que requiera de esta empatía, ¿no? Porque fui víctima de un delito. ¿Me explico? Entonces, depende mucho de cuál sea tu propósito como profesionista, pero sí es recomendable darle a conocer que vas a grabar para también tener ese respeto con la persona. Si eres, por ejemplo, abogada y no quieres revictimizarla y decir, oiga, es que se me olvidó, ¿se acuerda que me había dicho que, ¿cómo se llamaba? ¿Juan Pérez? Entonces la señora así con su cara de, pues sí, Juan Pérez García. Entonces, para que eso no ocurra, por eso yo digo, depende la situación y tu propósito, hacerle notar, mire, ¿sabe qué? No le vas a decir tal cual, no quiero, revictimizarla, ¿no? Porque muchas veces ellos dicen, ¿qué? O sea, sí lo puedes entender y lo puedes dar como concepto. Mire, vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de psicoeducación, hablar a la par de estos conceptos que se tienen dentro de este proceso que es complicado, más no la vas a etiquetar. Entonces, siempre hay que ponernos un propósito. Mi propósito es que vamos a hablar del hecho y yo de ahí necesito rescatar ciertos datos o más bien la necesito escuchar. ¿Para cuál es su demanda? Estos dos rubros que les doy no justamente tiene que ser de esa forma. Puede ser al revés, puede ser nada más que quiera llorar, pero siempre hay que delimitar objetivos y los objetivos nos van a conducir a buscar herramientas necesarias de lo que la persona necesita. Yo no necesito quizá escuchar o ella tampoco quiere o no es el momento de decir, la encontré de esta forma, de la otra forma, ¿no? Muchos han dicho, es muy difícil decir porque tuve que entrar para reconocer su cuerpo. Entonces, es doloroso porque no tenía sus pezones, porque no tenía su cabello, porque estaba quemada, ¿no? Muchas veces no quieren hablar de eso, sino de esta culpa que sienten. Es que yo, ¿por qué no me di cuenta? Es que yo la última vez que la vi, me explico, entonces va dependiendo de qué área eres, ¿no? Si a lo mejor eres de derecho y dices, mire, va a ser una sola entrevista, la voy a grabar, de todo lo que sabe para poder analizar, bueno,
es otra cosa, ¿no? Pero de psicólogos yo sí diría mucho que respetar lo que la paciente, lo que el cliente quiere hablar. ¿Me explico? Porque no es una situación de morbo, de, cuénteme, ¿y cómo la encontró? Y luego, no. Es más bien, vamos a trabajar esto. Sé que tenemos que trabajar esa pérdida, esa lesión psíquica, ese trauma y los factores de riesgo que puedan estar al lado de las víctimas secundarias. ¿Ok? Gracias, maestra. Sí. Entonces, y también tenemos que trabajar en la psicoeducación con el plan de acción con la vida a futuro. ¿Qué va a pasar después de este hecho? No siempre vamos a ser la familia de la muchacha víctima de feminicidio. Barreras actitudinales para que, como les decía, el señor sí le dolía, porque me decían, es que no le duele, sí le duele, pero se justifica o justifica esta acción con lo que socialmente es aceptable, ¿no? Me quedé ahí, Alex. Justamente trabajar con el efecto cascada es todos los conceptos que se pueden derivar de todos los conceptos que se puedan derivar a partir del feminicidio, porque ellos van a adentrarse a este tema del que fueron víctima, ¿no? Entonces, con efecto cascada quiere decir todos los conceptos que ellos surjan o tengan duda. ¿Me explico? Entonces, eso nos va a llevar a replantear objetivos, porque incluso hasta dicen, yo quiero ser justiciero de mi hija y me voy a dedicar a eso. Ya lo pensé bien y me voy a dedicar, me tarde lo que me tarde, a hacer justicia, a vengar a mi hija. Son palabras fuertes, pero es lo común y lo que te dicen. Después, cuando hablamos también de víctimas secundarias, hablamos también de los hijos, de estos pequeñitos, pequeñitas o adolescentes que quedan en la orfandad. Y mucha gente ha dicho, no, pues es que, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con todos los niños, niñas, que cuando tengan la edad y el abuelo, la abuela o quien esté a su cargo le diga, bueno, tu mamá murió por... ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es ese impacto? Para empezar, hay que tener en cuenta que los daños psicológicos no brotan a veces de un día para otro. Hay una cadenita de situaciones que ellos van sumando. Muchas veces, y ahorita vamos a ver en otra diapositiva, que por edad tienen formas de reaccionar diferentes según su etapa de desarrollo, pero comúnmente pueden sufrir trastornos emocionales, ansiedad, depresión, desórdenes de conducta, trastornos de la personalidad, trastorno de estrés postraumático, pueden sentir mucha ira, ¿no? Conductas antisociales, tóxico, dependientes, inmadurez, agresividad, daños en el aspecto cognitivo, obviamente no les va a permitir que se concentren en la escuela o en alguna otra actividad que solían hacer. Y también, porque muchas veces en ellos también recayó la violencia antes de que su mamá muriera. Eran testigos de golpizas, de humillaciones que recibía su mamá por parte de su papá. Entonces, el feminicidio va a ser como ese pilar de todas las violencias que ellos presenciaron. Entonces, también tienen afectaciones. La violencia en los niños, a veces la gente dice, es que son chiquitos, no se dan cuenta. Sí se dan cuenta. Quizá no tienen ese concepto claro de mi papá está ejerciendo violencia a mi mamá. Nada más va a la escuela y dice, la golpeó, la sangró. Yo lo vi y cuando sea grande voy a matar a mi papá. Entonces, claro que sufren una afectación. También estos daños físicos se van a ver, físicos y psicosociales, pues reflejados, ¿no? Van a quebrarse, pues, en cuanto a su salud, en su educación, no van a ser igual, no van a tener el mismo rendimiento y va a ser quizá, pues, prolongado, ¿no? Por un tiempo. A lo mejor hoy le dijiste y dices, no tuvo ninguna reacción, creo que lo tomó bien, pero llega a la adolescencia y ahí es donde empiezan a verse y a ser más visibles estos cambios derivados de este feminicidio, que también les afectó. Problemas de adaptación, hostilidad. Había una persona que me dijo, ¿y qué tal si es su papá? ¿No crees que el niño corra el riesgo de también ser un potente feminicida? Y yo le dije, me parece, creo que muy grotesco el asegurar algo.
y me parece más adecuado y mucho más profesional que intervengamos con ese niño, porque si bien él fue espectador de esa violencia, necesitamos entender cómo él procesó la violencia y entender cuál es el papel de quién para poder llegar a intervenir objetivamente con él. No podemos decir o asegurar, es que tu mamá le pasó esto, vas a drogarte, vas a ser un drogadicto en potencia. No podemos asegurar eso, pero son causas que puede ocurrir, pero hay que intervenir de forma pues ocurrente, ¿no? Puede también ser niños, niñas que se queden con la familia y sigan sufriendo violencia, desafortunadamente también. Y todo eso se va a ver reflejado en la disminución de habilidades, en su alteración de sueño, incluso está en retraso en su desarrollo. Lo que el niño ya sabía hacer tiene un retroceso, pero todo forma parte de, ¿no? Ahora sí, en esta pirámide vamos a ver cómo reflejado. Para empezar, la muerte genera estrés, él genera como esta expectativa de qué va a pasar porque tenemos o estamos en el proceso de saber la verdad. Entonces, ellos han buscado estrategias de afrontamiento, pero desafortunadamente en ocasiones no son funcionales, ¿no? Son estrategias que, bueno, para mitigar el dolor como adulto, pues voy a tomar alcohol. Como niño a lo mejor me encierro en mi cuarto y pues lloro, ¿no? Y me siento un poco mejor, pero al otro día no tengo ganas de esto, tengo ganas del otro. Entonces, una vez que nosotros tengamos contacto con las víctimas secundarias a nivel familiar o aislados, conocidos del entorno de la víctima principal, pues debemos de entender que sí han hecho algo. Ellos han buscado sus propias estrategias de afrontamiento. Sin embargo, a veces no han sido las funcionales para su vida, para su contexto, ¿no? Entonces, este evento estresante va a generar que ellos tengan o busquen un proceso de adaptación al hecho de la muerte. Según el psicólogo Bowlby, cuando son víctimas de feminicidio, víctimas secundarias, pasan por etapas. Primero, el aturdimiento, son muchas cosas. Debes de encontrar el significado de la muerte de tu hija. Una añoranza a la vez, el extrañarla, el recordarla, el decir. Luego la búsqueda de herramientas, búsqueda de recursos, porque también hay que tomar en cuenta que de forma integral cambia su vida. Ya tienen que ir 4 veces a la semana a la fiscalía. Entonces ya también no tienen mucho recurso económico. Entonces búsqueda de oportunidades laborales, incluso hasta familias cambian de estado por también toda la situación social, cambian de estado, de colonia, entonces eso también genera un impacto. Y también sienten esta desesperanza. Y la desesperanza nos lleva mucho a esta desorganización y reorganización de nuestras ideas, de nuestro plan de vida. ¿Qué va a pasar después de esto? Entonces, las metas dentro del duelo, primero es aceptar la realidad de pérdida. Y aceptar es un proceso. Y hay que ser muy empáticos. Es que hoy ya estás mejor, ya fuiste al psicólogo, estás mejor, pero al otro día ya va a ser el cumpleaños de tu hija y de nuevo. Es un proceso. Hay una negociación en esta aceptación. Es que mi hija no debió porque ella fue la culpable, pero de repente cambian su diálogo por no, es que sí fue víctima. Entonces, ese tipo de cambio constante de ideas es esperado en las víctimas, de no aceptar del todo, porque a veces también en la investigación salen cosas que los familiares desconocían por completo. Entonces, cuando se les hace saber, pues también genera un impacto diferente. Expresar sus emociones y el dolor. Un plan de escenarios y la respuesta al ambiente desde su perspectiva propia, porque también hay casos en donde están pasando su duelo, pero no lloran. Entonces la gente, pues no le duele. No le duele porque yo al Señor lo veo muy fuerte, pero no se trata. Expresan sus emociones de forma diferente y desde su propia perspectiva. Y las perspectivas son diversas. También tienen que aprender a adaptarse al ambiente sin el ser querido. Van a redefinir su pérdida y reanudar la supervivencia, porque aparte se quedan a cargo de todas aquellas responsabilidades que tenía su hija, que tenía la víctima. Entonces, pues también es
es un quita y estire de primero yo o primero mis nietos, ¿cuál es la prioridad? O primero yo y luego mis hijos, porque es mi hermana o fue mi hermana. Entonces, todo esto cambia la vida en la que yo llevaba mis metas, mis objetivos, incluso hasta hay divorcios. Entonces, todo eso es esperado por este mar de circunstancias. También utilizar recursos de apoyo y en beneficio a la historia ayuda mucho. Hay muchos familiares que dicen, queremos tomar terapia todos, o primero yo, o primero los niños, ¿no? Pero sí generarles estrategias de forma integral para que todos y todas pues tengan esta sensación de aceptación, ¿no? De caminar hacia una aceptación. Revisar nuestros significados. Nosotros como psicólogos no es fácil, y también como abogados y también como peritos y también como policías no es fácil reconocer el feminicidio, no es fácil reconocer todas esas circunstancias y factores que están inmiscuidos en el feminicidio. Pero entonces hay que empatizar y lograr empatizar con los significados de nuestros solicitantes. Es que yo no hubiera hecho, bueno, tú Ana, no hubieras hecho eso, pero ella sí. Y esa es la circunstancia que tienes que evaluar. Reconstruir la relación que se ha perdido, porque incluso hasta a veces en los casos los abuelos pues no vivían con los nietos, entonces ahora que se van a mudar a mi casa, ¿cómo va a empezar nuestra relación? ¿No? O que los niños queden en algún otro ambiente o en su defecto en alguna institución, vamos a redefinir esa relación, porque incluso ellos han perdido una relación con su mamá, ¿no? Entonces las muertes traumáticas suelen ser muy complicadas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es muy complicado y es un vaivén de emociones tremendo. La noticia a más familiares, a veces eso duele. Cuando tú ya sabes la verdad, es que si yo le digo a la tía, a la prima, voy a sufrir más, ¿no? Porque aparte no es la historia que yo quiero que conozcan de mi hija, o no estoy preparada para que yo le diga a su papá, nos separamos hace mucho y a mí me dieron la historia, yo la sé, pero no estoy lista, o no estoy lista para contarle la historia a mis nietos, a mis nietas. Entonces, eso también hay que respetar mucho. Más ahorita en otra diapositiva vamos a ver por etapas de los niños cuál es ese proceso, ¿no? Utilizar recursos de apoyo y en beneficio de la historia. También quiere decir mucho ir a acompañarlo o acompañarla en este momento, pues, de justicia, ¿no? Buscar justicia no nada más en lo legal, sino también para ellos mismos, ¿no? ¿Qué es lo que se merecen como familia, según sus objetivos? En el desarrollo, como les decía, cuando son pequeñitos, menores de 3 años, pues como tal no conciben el concepto de muerte, ni la percepción de tiempo ni espacio, pero sí sufren este duelo de separación, y la separación genera un abandono, porque mi mamá pues me daba de comer, ¿no? Estaba yo muy acostumbrado o acostumbrada pues a tener esa figura. Y entonces esta sensación de separación y abandono pues repercute mucho en la seguridad del menor. Por eso cuando llega mi abuela pues no me quiero despegar porque también siento que me va a abandonar. Entonces de los 3 a los 5 años ellos también dimensionan mucho la muerte como un sueño, como esto no está pasando, puede regresar mi mamá, entre lo vivo y lo muerto, pues para mí lo muerto no funciona, ya no está, no existe. Entonces es un proceso pues complicado porque no lo coinciden, pero sí sienten. Entonces muchas veces son muy fantasiosos y incluso han dicho, bueno, pues mi mamá me dijo en mis sueños que pasó esto, que pasó el otro. Entonces también hay que valorar ese grado de percepción de los niños y en las niñas. De 6 a 8 años, la muerte les resulta pues muy complicada, ¿no? O sea, ya lleva y adquiere un valor espiritual, un valor de identidad, un valor familiar para ellos. Ya es como más accesible a decir, no está. Pero ¿por qué no está? Se empiezan a cuestionar si fue justo o injusto que su mamá muriera y los dejara en esa edad, porque la muerte es ya no estás, me dejaste. Entonces es un proceso que tenemos que trabajar para que en el siguiente nivel, o si tenemos niños de entre 9 a 10 años, pues podamos trabajar con esta fragilidad, ¿no?
que ellos perciben de la muerte. A los 11 años ellos ya tienen su propia filosofía de vida y eso es lo que genera angustia y a veces los obsesiona mucho porque dicen, no, es que cómo es posible o también me quiero volver como mi abuelo, quiero tomar venganza para mi mamá. O si es mi papá, y es complicado porque ante todo es su papá. Entonces, explicarle que su papá cometió un delito en caso de que ya haya una detención y un debido procesamiento, pues también es complicado, es otra pérdida, la pérdida de sus dos progenitores. Entonces, suelen a veces negar la realidad y suelen volverse también pues un poco agresivos. Eso es esperado, no es normal, pero es esperado. Entonces, justamente aquí, de los 0 a los 2 años, pues se puede percibir que en los bebés cambia mucho su rutina, porque estaban acostumbrados a ciertas cosas con su mamá. Si bien no lo van a hacer visible, porque no lo conciben de esa forma, pero a la persona nueva que entre como cuidadora, pues sí van a tener un poco más de dependencia hacia ella, ¿no? De los 0 a los 3, a los 7 años, perdón, la angustia por separación de la madre se ve más visible y pueden tener incluso pesadillas, temor a morir también, porque no lo coincido, ella murió, yo voy a morir, ¿quién va a morir? Mi abuelo, mi abuela, ¿no? Ya se empiezan a cuestionar qué va a pasar con mi cuidador. De 8 a 11 años, la sensación de abandono y orfandad pues se manifiesta más y en ello el temor con el que su nueva figura pues se aleje. Aquí ellos empiezan a asumir a veces un adulto, un rol de un adulto, perdón, para cuidarse a sí mismo. Me siento abandonado, entonces empiezo a hacer cosas o acciones que me puedan resguardar y muchas veces de esas acciones pues no son tan benéficas para los niños. De 12 a 15 años empiezan aquí a tener una crisis de identidad. También forman parte del proceso, obviamente, es esperado, pero también esto les puede generar pues cierta depresión, ansiedad, insomnio, inclusive hasta suicidio. Entonces, son temas que tenemos como psicólogos que dimensionar a futuro, a corto, futuro plazo, para poder atribuirle pues una psicoeducación diferente y que tome desde su perspectiva, porque su perspectiva fue me quitaron a mi mamá. A esta edad de 12 a 15 años pueden concebir textual esa forma de la muerte de su mamá. A los 16 años aparece una inconformidad con la vida, una, pues incluso hasta resentimiento de por qué a mí, y más si la familia no ha tenido derecho a la verdad o no han sido correspondidos en los procesos debidamente legales, pues también suelen sentir ese resentimiento con aquellas autoridades y eso distorsiona por completo el proceso de duelo que ellos pueden llevar. Entonces, todo esto depende de cómo ellos lo manejen. La terapia cognitiva conductual se ha probado que en estos casos de trabajar con las víctimas secundarias, pues ayuda mucho, porque engloba la importancia de sus pensamientos, la importancia de sus emociones y eso para podernos adentrar, pues obviamente y cambiar su comportamiento, porque no vamos a quitarle como ese dolor o vamos a negarle o vamos a anular el dolor que pueden sentir, la injusticia que perciben de la sociedad, de las autoridades, pero sí vamos a trabajar con ese dolor abiertamente y cambiar para poder introducir comportamientos adaptativos que les puedan servir para poder desarrollar la vida en la que ellos quizá no estaban, pero sí en la que pueden tener a partir de un hecho tan doloroso. El rol del psicólogo, les vuelvo a repetir, creo que debemos de tener clarísimo el concepto de violencia, hasta dónde puede llegar a lastimar a una persona. Cuando yo escuché una conferencia que decía, la violencia te desintegra, y no estamos hablando o romantizando, pero es verdad, desintegra por completo todo lo que eres. No importa que seas licenciada, no importa que no tengas ningún nivel educativo, te desintegra, te destruye y te quita toda esta posibilidad de creer que no te lo mereces o que no nos los merecemos como sociedad. Y también debes de tener conocimientos en perspectiva de género. Para cerrar,
Les voy a contar uno de mis casos favoritos que sin duda alguna marcó mi vida. Cuando yo estaba en Centro de Justicia para las Mujeres, llegó una policía y la voy a denominar Lili. Llegó Lili y primero me dijo, es que vengo a preguntar por qué, y llegó con unos lentes gigantes, como de mosca. Llegó así gigante y me dijo, ay, es que hace mucho sol. Y yo nunca le había dicho nada de esos lentes. No, pues sí, tome asiento, ¿en qué la podemos apoyar? No, pues nada más era una pregunta, si tenía tiempo o si no tiene me voy, ¿eh? No hay problema. No, 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 sí, dígame, para eso estamos, para servir. Pero en privado. Entonces, ahí yo tuve la duda porque teníamos un protocolo que seguir. Primero era una preentrevista y era a la vista de todos, y luego a la entrevista, que ya es en una oficina. Y dije, no, no voy a romperlo y vámonos adentro. Entonces dije, sí, se quita los lentes y tenía golpes de verdad impactantes, su ojo muy hinchado y empezó a llorar. Y dijo, es que quiero que me escuches, no me digas nada, quiero que me escuches. Nadie me ha escuchado. Es que yo soy una mujer de 22 años, mi vida ya se acabó, me casé muy chica, tengo 3 hijos, mi esposo es albañil. Bueno, yo no sé si es mi esposo, si es mi pareja, pero me golpeó, me denigra mucho, yo no me siento valiosa, he pensado en suicidarme. Y me empezó a contar todo esto y cuando yo le dije, sí, eso es violencia. No, pero es que no, o sea, soy policía, no debo de, o sea, no, no, es que no, no es posible. Entonces empezamos a platicar de lo que nosotros como institución le podíamos ofrecer. Y ella dijo, pero es que, ¿qué van a decir mis compañeros? ¿Que ya vivo en un albergue? Yo no quiero que mis hijos vivan en un albergue. Yo no quiero que mis hijos sean señalados porque su mamá, y así textual me lo dijo, la chillona no se aguantó y entonces fue y los dejó en un albergue. Yo no quiero eso, yo prefiero regresar a mi casa y no, no, o sea, mejor ya, se incomodó. Y entonces yo le dije, bueno, está bien, pero creo que esta te la debes a ti, no a mí, no a tus hijos. Y esa concepción de decir, lo hago por mis hijos, es todo lo contrario. ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero que estén bien. Cuando empezamos a rascar, ella dijo, ¿sabes qué? Hoy yo no voy a ser policía. Hoy yo voy a ser Lili y tengo el corazón dispuesto en decir que soy una mujer víctima de violencia y que no me merezco esto. Para mí me cambió mucho, mucho, porque nunca me había encontrado a una mujer que tuviera miedo de sí misma, de decir esto, por ser o por tener ese trabajo, ese empleo. Y eso cambió por completo. Al otro día, cuando yo regresé, ya estaba en el albergue. Su jefe, el jefe del departamento de la policía, la apoyó, que fue algo que también dije, no puede ser, o sea, qué bueno, porque ella me había dicho que tenía como comentarios machistas el jefe, pero la apoyó, le dijo, necesitas, tómate esta semana, cámbiate de casa, haz lo que tengas que hacer y denúncialo, no hay de otra. Y ella lo denunció. Entonces la abogada después me dijo, no sé qué pasó, pero en ningún momento dudó, en ningún momento. Y cuando ella regresó, ella me dijo, no, pues es que mira, fue gracias. Y nosotros lo teníamos que apuntar en una libreta. Y yo le dije, nunca voy a borrar tu historia. O sea, nunca, nunca de mi libreta, porque es algo que para mí marcó un antes y un después, y no por mí, sino por ella, por no quedarse callada, por no tener miedo a estas barreras actitudinales y a mirar la violencia de forma diferente. No es que yo por ser no lo pueda padecer, no, sino es parte desafortunadamente de la sociedad y como sociedad. Entonces, cuando yo hablo de violencia, siempre me acuerdo de ella. Siempre, siempre. Y créanme que es algo que te cambia la vida y te cambia la perspectiva de trabajar con violencia. Entonces, si ustedes van a trabajar con violencia, también borren esas barreras actitudinales, borren ese sistema de creencias, reseten su cerebro con ese sistema de creencias que también lleva un trabajo, también tenemos que ver desde dónde parten nuestras ideas con respecto a la violencia y pues ayudar al otro, porque todos somos parte de todo. Si nosotros creemos que las mujeres o que los feminicidios
Son ellos, los afectados son ellos, las víctimas son ellos. Como a mi familia está bien y todo está bien, no me pertenece, no me compete, no, es todo lo contrario, me compete. Y qué bueno que lo hicimos en este espacio y encontrarnos todos, pues no es casualidad. Todo lo que aportaron ustedes también me lo llevo y espero que yo también pueda aportarles algo, ¿no? Y sobre todo la importancia de hablar de aquellas víctimas y que no son tomadas en cuenta y ser un poco más empáticas y saber cómo trabajar con ellas. Entonces, pues, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. De Bien, nada. si alguien tuviera alguna duda, ahorita que está aquí la maestra, adelante podrían preguntarle.